Seguimos aquí en el aire de Radio La Luna y en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Y ya creo que estamos en contacto con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ustedes me permitirían... yo sé que tenemos un tema, o ustedes tienen un tema preparado, pero como me llegó de la diputada mandato cumplido, Gabriela Troiano, un mensaje de 1 minuto, ustedes lo podrían escuchar y después me hacen algunos comentarios, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno. Sí. Buenas tardes a todos, a todas los periodistas que les mando este mensaje. La verdad que me gustaría dar una noticia más positiva, pero lamentablemente en el día de hoy nos avisaron que se suspendía la mesa de trabajo, se pasó a la semana que viene o a la otra. La mesa de trabajo era la mesa que habían conformado para tratar el tema de la actualización de las pensiones para personas con discapacidad, las pensiones no contributivas del IPS de la provincia de Buenos Aires. La pasaron para la semana que viene o la otra, con lo cual, si bien es positivo el hecho de que se impulse la conformación de una mesa, también está claro que lo que quieren es demorar al máximo posible esta situación. Esta situación es una situación de agonía para las personas con discapacidad que no pueden acceder al trabajo, son discriminadas en el acceso al trabajo, el mismo Estado las discrimina al no cumplir con el cupo laboral y tenemos siempre que estar recurriendo a la justicia para ver si se hace justicia. Espero que se encuentren todos bien y los saludos. Bueno, ustedes la han escuchado, Gabriela Troiano, bueno, planteando un tema de actualidad. Me parecía que correspondía sumarlo a esta conversación que tengo con ustedes. No sé si quieren decir algo, o si no, vamos a aquello que hoy se planteó como título, ¿no? La capacidad de quienes son discriminados por discapacidad. Es que lo que pasa, Mario, te habla Carlos, lo que pasa, Mario, es que lo que la compañera Gabriela Troiano, que además es una amiga y es una luchadora dentro de la temática de la discapacidad, plantea, encuadra perfectamente con el título. Creo que lo que Gabriela expone es tan claro que no nos vamos a convertir justamente en exégetas de ella, que lo explica de manera contundente y sintética. Lo que sí podemos decir, y acá le voy a pedir a Rodrigo que me ayude en estamos conectados por mí con Rodrigo, que me ayude en esta reflexión, que estamos viviendo en este doble estándar permanente. Por un lado, la declamación de muchos políticos de la inclusión y demás, y por otro lado, la postergación de la pensión. Recordemos que la pensión, vamos a pasar los montos de las pensiones el viernes que viene. No lo quiero hacer hoy porque no quisiera ni siquiera fallar en una coma decimal, pero es algo ínfimo. Es algo que apenas sirve para la supervivencia cuando nosotros, en realidad, ojalá no hicieran falta las pensiones. Sí, En el caso nuestro, Rodrigo está activo laboralmente, yo ya me jubilé después de una vida laboral activa, igual sigo activo en forma independiente, pero en muchos casos el Estado es el primero en incumplir este 4%. Pero no solamente el Estado, Mario, porque también las empresas proveedoras del Estado deben cumplir con esto. Claro. Ayer se dio un hecho acerca de los dichos del presidente. No quisiera dejar pasar por alto esto. Sí. ¿No? Dichos lamentables en el que
hablaba de los niños con capacidades diferentes y su imposibilidad de incomprensión. Ciertamente ASDRA hizo un repudio, Redi también lo hizo. Nosotros, por supuesto, que rechazamos los términos del presidente, pero también queremos decir que muchos dirigentes, muchos legisladores, ahora nos están llamando para que sumemos, que adhiramos al repudio que quieren plantear sobre los dichos del presidente. Legisladores que en muchos casos, cuando hemos presentado proyectos de ordenanza que tienen que ver con la temática de la discapacidad, lo dejaron dormir en sus cajones. O sea, claro, esto también hay que decirlo, porque la verdad se dice completa, si no también es una mentira. Lo digo. Sí, sí, una expresión de cinismo, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha, Rodrigo. Alejate un poquitito del micrófono. Bueno. No, yo lo que digo es, yo desde luego estoy en desacuerdo con los dichos del presidente, pero creo que aquellos que nos llaman, nos convocan o buscan la viralización de los dichos erróneos del presidente, deberían haber trabajado abiertamente y fuertemente en hacer cumplir nuestros derechos. Por ejemplo, el 4%. Por ejemplo, las pensiones. Por ejemplo, un montón de cosas que realmente no hacen. Bien, entonces, con una cuestión de oportunismo político, porque no se le puede llamar de otra manera, salen a querer repudiar y viralizar una cuestión del dicho del presidente. Y eso a nosotros siempre decimos, ¿no? Da la impresión que en esta cuestión de grieta, cuando decimos o decimos una cosa, decimos otras, o somos kirchneristas o somos macristas. Y nunca nada más lejos que eso. Digo, me parece que se están olvidando de lo importante y están queriendo generar algo que no tiene sentido. Claro, porque en realidad hay una cosa clara. Nosotros no está en absoluto, primero no somos kirchneristas, no somos macristas. Viste, Mario, parece que hay que remarcar cada vez que uno larga una opinión desde donde uno está parado. Y es necesario, está bien. Claro, y a la construcción a la cual pertenecemos. Pero y por supuesto, y remarco, rechazamos de plano los dichos del presidente para abajo, como hablábamos con la compañera Gabriela Troyano. Andis depende del Ejecutivo. Son realmente graves los dichos del presidente. Pero ojo, pero son también muy graves. Es muy grave la falta de compromiso de los funcionarios y los legisladores en materia de discapacidad. ¿Bien? Sí, por otra parte, yo les agrego una mirada desde otro lugar. Respecto de la pandemia, el presidente tiene algo así como que hay una posición única, es decir, que sería el pensamiento único, ¿verdad? Y que en realidad ese pensamiento aparentemente lo tendría él, y de ese pensamiento careceríamos el resto, que él nos involucra, y su grupo muchas veces nos involucran en términos, en este caso, de discapacidad, como si no tuviéramos comprensión del fenómeno, o en términos de saboteadores, ¿no? De una prédica en la cual él se ha abrazado supuestamente a la defensa de la vida, entendiendo que la única manera de defender la vida es como lo hace él, cuando en realidad lo que tenemos con él, siempre he dicho acá en este programa dos cosas. Por un lado, que uno tiene que acatar lo que emana del poder político, porque si no la sociedad se transforma en un caos y nadie quiere vivir en una anarquía. Pero por otro lado, nos reservamos el derecho a las observaciones críticas y a la sugerencia de políticas superadoras, de manera tal que él no puede descalificar tampoco desde el punto de vista político
diciendo que aquellos que tenemos una mirada distinta a la que él tiene, y creo yo que efectivamente se equivocó mucho en este tema de la pandemia, seamos pasibles de la calificación de discapacitados, lo que además ofende a todos aquellos que de una o de otra manera tienen una discapacidad, lo cual es verdaderamente un horror que conlleva al mismo tiempo una mirada un poco autoritaria y de pensamiento único. Por supuesto, porque ahí, Mario, cabe en lo que tantas veces hablamos del famoso capacitismo, que es la utilización de los términos relacionados con la discapacidad para descalificar. Y en una de las columnas comentábamos que cuántas veces se ha acusado al presidente, a la expresidente o al presidente anterior de ser sordos, ¿no? Y en realidad es que una cosa es no querer oír al pueblo o no querer escuchar, y otra cosa es no tener la posibilidad de escuchar. Y además utilizar la palabra sordo como signo, símbolo de no poder someter los elementos al escrutinio de la razón, ¿no? O decir, usar la palabra ciego, por ejemplo. No, esta es una política ciega. No, será una política sin rumbo. Nada tiene que ver la ceguera con eso, ¿no? Claro. Me viene a la mente los dichos de no me acuerdo qué gremialista hablaba de qué funcionario decía que era un tarado mental. Claro, entonces, no sé, y lo grave de esto, y suscribiendo tus palabras, Mario, lo grave de esto es que nos encontramos inclusive con gente que se dice del campo popular, gente que se dice progresista, que frente a este tipo de cosas no tiene ningún problema en utilizar palabras propias de un darwinismo social ajeno a lo que por lo menos pretenden representar. Sí. Y fíjate que con esto que estamos hablando, en realidad no eran las líneas que teníamos preparadas con Rodrigo, pero creo que es mucho mejor, porque estamos haciendo mención en cuestiones prácticas, Sí. este tema, esto que tiene que ver con la discriminación de quienes tienen una discapacidad, ¿no? Sí. Independientemente de las capacidades, que acá también hay otro tema, que es la confusión de capacidad con talento. Con Rodrigo recordamos una época lamentable acá, una de las épocas lamentables, porque no es que hayan pasado, donde una directora de discapacidad de acá del Partido General Pueyrredón dijo, bueno, yo soy discapacitada en química porque no sé química, lo cual es totalmente ofensivo, porque, bueno, Sí, no claro. es talento para la química, pero eso no tiene nada que ver con la discapacidad. Vos sabés que cuando nos fuimos del tema, pero no importa, y no tenemos tanto tiempo tampoco, pero cuando yo era joven, digamos, o adolescente quizás, se hablaba mucho del coeficiente intelectual. Entonces, alguien tenía un coeficiente intelectual, qué sé yo, y era un número ese coeficiente. Era como una línea una línea vertical, supongamos, en la cual vos, más coeficiente intelectual, el número era más alto. Entonces, a mí se me ocurría decir que no había nada menos inteligente o estúpido que pensar que la inteligencia podía ser lineal, podía medirse en una línea. Después surgió otras ideas y libros, por ejemplo, que no lo he leído, pero con 7 inteligencias, es decir, que los seres humanos no tenemos solo una inteligencia, tenemos muchas inteligencias, ¿no? Lo cual habla de las potencialidades de cualquier ser humano, que por ahí somos más apagados en respecto de alguna de esas inteligencias, pero somos más encendidos en otras, y quizás la inteligencia de la sociedad sea en observar cómo esa creatividad que anida en cada una de las personas pueda desarrollar toda su potencialidad, más allá de las limitaciones que pueda tener en alguna otra área, ¿verdad? No sé si... Hay dos pensamientos fuertes en Occidente, fuertes. Uno, independientemente de si uno practica un credo, una religión o no la practica. En el Evangelio, cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, y justamente dice que el que tiene 10 talentos los debe poner al servicio de los demás, el que tiene 5, y el que tiene un solo talento se lo guarda, y a ese se lo quita, porque tenía la responsabilidad de poner el talento al servicio de los demás.
Y otro, ese viejo principio socialista que dice a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, que en definitiva es casi un pensamiento equivalente. Sí. Entonces, si estos dos principios o estos dos enunciados se hubieran cumplido, hoy no estaríamos hablando de discapacidades. Claro. A cada cual según sus necesidades, de cada cual según su capacidad o sus capacidades. Excelente la referencia que haces, Carlos Matos. Y si alguien, entonces vayamos en los 2-3 minutitos que nos quedan, 2 minutitos nos quedan, vayamos a algún ejemplo, es decir, alguien ha perdido la vista, no está ciego, puede desarrollar absolutamente el resto de sus capacidades. Sí, además, una de las cosas por las cuales luchamos, tanto Rodrigo como yo, las personas que pertenecen a la comunidad señante, estoy poniendo ejemplos. Sí, se pueden, a ver, obviamente, si yo quiero manejar un auto no lo voy a poder hacer, pero con las ayudas informáticas, una persona ciega puede prácticamente desarrollar muchos trabajos. Yo, por ejemplo, soy bibliotecario jubilado y todas las tareas propias de mi trabajo las pude hacer sin inconvenientes. Bueno, Rodrigo, por ejemplo, es relacionista público, además de trabajar en la municipalidad. Rodrigo te podría comentar los trabajos que hace, más las barreras que tiene, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. En realidad lo más importante, de alguna manera, de la persona tiene que ver con su capacidad intelectual. Me refiero en el sentido, en lo que se refiere al trabajo, ¿bien? En la capacidad de poder desarrollar y poder llevar adelante el trabajo. Después, todo lo demás viene con una cuestión de ajustes razonables, por ejemplo, ¿no? Que están expresados en la convención. Por ejemplo, un ajuste razonable sería un escritorio más alto, un lector de texto de la computadora para personas ciegas. ¿Bien? Claro. Y hay una cosa, un dicho que es muy importante. Digo, si vos juzgás, por ejemplo, a un delfín por la capacidad que tiene de subirse a los árboles, sin duda ese delfín va a ser muy inútil, ¿no? Claro. Digo, Sí. lógicamente, cada persona puede hacer lo que puede hacer y tiene que tener la equiparación de oportunidades para poder hacerlo. Bien, bueno. Entonces, a mí me han puesto en algún momento, o una compañía, por no hablar de mí, o una compañera nuestra nos la han puesto en algún momento que tenía problemas para hablar, le han puesto a atender el teléfono. Claro, sí, un despropósito. Sí, no, la verdad que vos no servís para esto. Y no sirvo para esto, pero sirvo para otro montón de cosas. Digo, hay miles de ejemplos de tanto de capacidad o como de incapacidad, según la situación en que te pongas. De eso se trata. Bueno, va a quedar materia para el próximo viernes, porque vieron cómo se vuelan los poquitos minutos, ¿no? Pero pasan volando. Pero de todas formas, esto nos da la excusa también para poder continuarlo el viernes que viene. Seguro, Mario, y vino bien haber roto el libreto, como decíamos acá con Rodrigo, porque los acontecimientos sobrevienen y hay que saber apreciar, apropiarse, ver y escuchar la realidad para poder obrar en consecuencia. Bueno, pero nunca más oportuno que después de los dichos del presidente estas apreciaciones que han hecho ustedes. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Mario, para vos y para los compañeros de la radio. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre el tema de la discapacidad. Ya son columnistas estables. Que podamos tener. Y me parece que sí, cómo te cambia la mirada, ¿no? Porque no, discapacitado, cada uno tiene determinadas capacidades, ¿no? Y ellos que tienen serias dificultades en algunos aspectos, pero como vos observás, tienen altas capacidades en otras cosas.